Ya saben que cada jueves, a partir de las 10 de la mañana, nuestro amigo Cristóbal aportará, como siempre, ese granito de arena con su conocimiento y con lo que Dios le ponga en su corazón, e intentando de animar y de hacer bien con temas actuales de la palabra del Señor. Os saludamos con un saludo para todos los hermanos y hermanas de Radio Vida Extremadura. Y como siempre, pues aquí estamos para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Así que, queridos hermanos, vamos a comenzar como siempre comenzamos, orando al Señor, para que todo lo que hablemos y realmente salga por estas ondas pueda llegar a muchos corazones. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te amamos, que tú eres todo lo que a nosotros nos interesa, Señor. Por eso te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Señor Jesús, gracias que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra esperanza, tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Señor, súplete ricamente en esta mañana. Oh, fluye como la vida, Señor. Señor Jesús, esta mañana declaramos de que realmente tenemos un Dios que habla. Señor, háblanos tú en esta mañana. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces el corazón de cada radio oyente, tú conoces cuál es la necesidad que tenemos. Por eso queremos dejarnos guiar por ti, por tu Espíritu, para que tú puedas hablar a través de estas ondas. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas de aquí de Radio Vida Extremadura. Te amamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, realmente es maravilloso que podamos estar compartiendo esta palabra rica. Esta mañana vamos a comenzar una serie nueva de 6 bosquejos, y seguro que cada bosquejo tendrá 2 intervenciones, dos mensajes, porque son los bosquejos un poco largos y tienen muchos versículos, y realmente lo que queremos también es hablar y leer los versículos y disfrutarlos, la palabra de Dios, porque realmente podemos hablar muchas cosas, decir muchas verdades, pero realmente hoy el Señor está hablando a través de la palabra. Así que qué maravilloso de que podemos utilizar en estos mensajes muchos versículos. Y el tema general de estos bosquejos se llama conocer la vida y la iglesia. La vida, que es Cristo mismo como nuestra vida, pero esa vida produce la iglesia. Así que necesitamos conocer la vida y también la iglesia. La iglesia es el deseo, es la intención del corazón de Dios. Por eso para nosotros es muy importante realmente también hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es a través donde Dios se puede expresar, donde Él puede vivir, donde Él puede darse a conocer. Así que el primer mensaje que hoy nosotros vamos a tocar se titula que el Dios triuno es vida para el hombre tripartito, con mira al cumplimiento del propósito eterno de Dios. Es decir, Cristo quiere ser nuestra vida, este Dios triuno procesado. Hoy quiere ser vida a nuestro cuerpo, a nuestro ser. Y realmente es maravilloso de que podamos empezar, de que Cristo realmente Él es nuestra vida. Entonces comenzamos con el punto Romano 1, y dice así en el punto Romano 1, el propósito eterno, el propósito de los siglos, dice que es el plan eterno que Dios hizo en la eternidad pasada para la eternidad futura. Vosotros podéis decir, ¿cómo la eternidad pasada y la eternidad futura? La eternidad pasada, porque podemos ver en Génesis que en el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí pone un punto y dice, y la tierra se volvió desordenada y vacía. Quiere decir que el primer versículo hay una distancia grande al versículo 2. Pero el versículo número 1, versículo 1 de Juan, del capítulo 1, también habla de un principio. El del principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, digamos el verbo y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso habla del Dios triuno, el plan que Él tenía desde un principio. Dice Dios triuno, no que dice que son 3 personas distintas. No,
Hace unos días estuve también hablando por una emisora y pude disfrutar este punto, porque realmente el Dios triuno en función son tres, pero en esencia realmente es uno. Podemos ver en muchos versículos de la Biblia que dice Jehová nuestro Dios, uno es. También dice, ¿a quién enviaremos por nosotros? También Génesis 1:26 dice, hagamos, en plural. Pero también el 27 dice, y entonces creó Dios. Digamos, podemos ver ahí un juego de palabras de que son tres en función, pero en esencia realmente es uno. Así que este Dios triuno realmente quiere ser vida para el hombre, para nosotros. Qué maravilloso de que este Dios triuno como el Espíritu, porque vemos que Dios se hizo carne, Dios fue el que se encarnó en Jesús, porque cuando aquella mujer, María, dio a luz, dijo que dio a luz, su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que ese Jesús era Dios con nosotros, y ese Dios vivió un vivir humano, que expresaba a Dios, que vivía a Dios, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es un misterio, pero un misterio disfrutable que hoy se nos puede revelar, porque al mismo Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la expresión del Padre, la definición, el vivir del Padre, era Jesús mismo. Así que es maravilloso que podemos ver de que todo ese vivir humano era un vivir que expresaba al Padre. De hecho, en Juan 1:18 dice que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito. ¿Quién es el único? Era Jesús, que estaba en el seno del Padre. Dice, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso de que Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios, movible. Él era el que expresaba a Dios, el que vivía a Dios, como dice en Colosenses 2:9, ¿no? Porque en Él habitaba corporalmente una parte, la segunda parte, no. Toda la plenitud de la deidad estaba incorporada en este Cristo maravilloso. Y ese Jesús, Él fue a la cruz y allí murió. Pero murió la carne que lo envolvía, el hombre, la carne. Pero dentro de lo que Él había estaba la vida. Por eso en Juan 12:24 podemos ver que dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo que cayó a la tierra, que fue tratado por esa tierra, fue roto, digamos, pero dentro de ese grano liberó la vida y salió una espiga con muchos granos. Digamos que Cristo murió. Dice Primera de Pedro que Él murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Qué maravilloso de que la vida que había dentro de este Cristo maravilloso llegó a ser el Espíritu vivificante. Por eso Él después con un cuerpo, Él se pudo aparecer a sus discípulos, en medio de ellos estaban allí reunidos y dijo, paz a vosotros. Él llegó a ser, al estar limitado en la tierra, al tener ese proceso que llegó a la cruz, murió y resucitó como el Espíritu, ahora Él se podía aparecer y desaparecer. Qué maravilloso de que Él mismo allí se sopló dentro de nosotros y dijo, tomad, recibir el Espíritu Santo. Ese Espíritu entró dentro de nosotros. Es decir, todo lo que Dios era en Cristo llegó a ser el Espíritu. Todo lo que Él logró en su vivir humano, que venció la muerte, venció la degradación, venció el mundo, venció al diablo, hoy todo eso está dentro de nosotros. Por eso, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podemos decir, por eso hablamos nosotros mucho del Cristo todo inclusivo, el Espíritu todo inclusivo. ¿Por qué dice todo inclusivo? Porque realmente el Espíritu, cuando Él antes de la encarnación era el Espíritu, pero después llegó a ser el Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ese Espíritu fue añadido esa encarnación, ese vivir humano, esa muerte y esa resurrección. Y si no os recuerdo un versículo, para ya meterme ya pronto en el bosquejo, en el versículo del capítulo 7 de Juan, cuando dice que en el último estaba la fiesta de los tabernáculos, allí estaba Jesús, y Él dijo,
En el último y gran día de la fiesta se levantó Jesús y alzando su voz dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Y qué dijo? Y de su interior correrán ríos de agua de vida. Fíjate lo que dice después el versículo. Esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Qué quiere decir esto? De que Él era el Espíritu, pero no, en ese Espíritu no estaba añadido el vivir humano, la encarnación, la muerte y la crucifixión. Es decir, que nosotros hemos recibido el Espíritu todo inclusivo. Por eso el apóstol Pablo habla que nuestros ojos puedan ser abiertos para que podamos ver la realidad de que hoy Dios ha depositado dentro de ti, dentro de mí. Esto tiene que revolucionar todo nuestro ser, hermano y hermana, de verdad, porque no es cualquier cosa lo que Dios ha forjado en nosotros. Por eso Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, él se atreve a decir, dice: por cuanto hijitos míos, por cuanto sufro, dice, dolores de parto, hasta que Cristo sea forjado, formado dentro de vosotros en todo vuestro ser. Porque Él sabía que nosotros hemos recibido el Espíritu, pero ahora Él quiere que ese Espíritu se extienda en todo nuestro ser. Como dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, si tú lo lees, dice: y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, ese espíritu que hemos recibido nosotros en nuestro espíritu, ahora Él quiere saturar, empapar todo nuestro ser, desde el espíritu a nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Es nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo lo que nosotros somos, toda nuestra vieja persona. Él quiere empaparla con su persona maravillosa, con el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice: no os amoldéis a este siglo, sino renovaos en el Espíritu en el Espíritu de vuestra mente. En el Espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que ahora Dios quiere realmente empapar toda nuestra mente con lo que Él es. Digamos, como dice en 1 de Corintios al final, que dice: ¿o no sabéis, hermano, que tenéis la mente de Cristo? ¿Esto no es glorioso? Oh, Señor Jesús, esto tiene que hacer que realmente nosotros nos arrodillemos, nos volquemos y digamos: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor, oh, abre mi corazón, Señor. Ilumíname, Señor. Abre mis ojos. Yo quiero ver lo que tú ves. Aún quiero sentir lo que tú sientes, Señor. Señor Jesús, gracias por todo lo que tú has depositado en mí. Si no, esto podemos verlo, hermanos y hermanas, en nuestro vivir humano. Cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Cómo ese elemento divino ha entrado dentro de nosotros. Mi vocabulario, oh, si vosotros supierais qué vocabulario tenía yo antes de conocer al Señor, qué hablar. Yo creo que como todo, pero Él ha puesto sus palabras en nuestras bocas, hermanos y hermanas. Por eso, queridos hermanos, necesitamos que el Señor realmente nos ablande el corazón y quite ese corazón de piedra y Él pueda poner un corazón de carne, donde los hermanos podamos estar viviendo juntos en armonía, cuidándonos con ternura unos a otros, o mirándonos como Dios nos mira. Los discípulos, cuando estaban con Jesús, Él decía: Señor, despide a esta mujer. También decía: Señor, a los niños nos molesta. Señores, y el Señor decía: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido a actuar de la manera que vosotros queréis actuar. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. El ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir, para corromper, pero yo no. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Yo he venido para que vosotros tengáis vida. Yo he venido para daros libertad. Vosotros estáis cautivos, estáis presos. Pero qué maravilloso de que este Cristo, como la vida, vino a nosotros como el Espíritu vivificante, y nosotros que estábamos muertos nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es maravilloso. Así que seguimos y continuamos con el punto así puedo terminar el punto Romano 1.
hay muchos versículos, pero espero que nos dé tiempo. Entonces dijimos que el punto Romanos 1 se llamaba, dice que el propósito eterno, el propósito de los siglos, es el plan eterno que Dios hizo en la eternidad pasada para la eternidad futura. Digamos, Él va a eternidad futura, Él va a producir la iglesia. Entonces tenemos aquí unos versículos. En Efesios 3:11 dice, conforme al propósito, eterno que hizo en Cristo Jesús. Digamos, conforme al propósito. Dios tenía un propósito eterno y lo cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor. La letra A dice así: Dios mismo es la iniciación, el origen y la esfera de su propósito eterno. Él mismo es el origen, Él es la esfera, Él lo es todo. Y dice en Efesios 1:9, este es un versículo, queridos hermanos y hermanas, necesitamos orarlo y disfrutarlo, porque este es el deseo del corazón de Dios. Dice en Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El deseo del corazón de Dios es que Él quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad. Oh Señor Jesús, gracias que tú quieres darnos a conocer el misterio que hay en tu corazón. Perdonad, pero es que tengo aquí un poquillo resfriado, pero bueno. Digo, entonces el punto número 1, sigo leyendo, y dice, el propósito eterno de Dios al crear al hombre era de que el hombre le expresara y le representara. Qué maravilloso, de que el propósito que Dios tenía al crear el hombre era para que le representara. El propósito eterno de Dios consiste en ¿qué? En tener un hombre corporativo que le exprese, perdona, Señor Jesús, que le exprese y le represente. Ese es el deseo del corazón de Dios, hermanos y hermanas, que nosotros seamos esa expresión de Dios, que Él ha recobrado ya, viniendo a morar dentro de nosotros. Señor Jesús. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Te das cuenta? Ya el hombre, fíjate, es maravilloso de que versículo antes dice que Dios creó todas las cosas según su género y según su especie. Pero cuando llega al hombre, Él dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Conforme a nuestra semejanza. Dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27 dice, y creó Dios, esto es lo que hablábamos al principio, ya habla en singular, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Señor Jesús. El punto 2 dice, todas las cosas operan para el propósito de Dios y nada puede subvertirlo, digamos, nadie puede trastornarlo y nadie puede alterar lo que Dios realmente ha hecho. Y hay aquí unos versículos en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, hermano, coopera para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados y todas las cosas cooperan para bien. Así que tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Y este es el deseo de Dios. Dice en Romanos, sigue diciendo el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escucha esto, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que cuando yo leí el versículo este de Juan 1:18, que nadie ha visto a Dios jamás sino el unigénito,
del Padre que está en el seno. Él ya no es el unigénito, porque era el único que contenía a Dios. Pero cuando Él murió, resucitó y se sopló dentro de nosotros, nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y llegamos a ser, digamos, hijos de Dios. Y entonces ya Él ya no es el unigénito. Ya como hijo es el primogénito entre muchos hermanos, porque el deseo de Dios es que el modelo que hubo aquí en la tierra, ese patrón que era Cristo, que vivía el Padre, Él hablaba al Padre, Él hacía la voluntad del Padre, Él aunque era Dios 100%, también era hombre 100%, y Él vivió como un hombre. Por eso Él no quería que nadie le dijera el Hijo de Dios, porque realmente dice que decir Hijo de Dios es ser igual a Dios. Él decía el Hijo del Hombre, porque Él vivía como un hombre, pero un hombre que dependía de Dios, del Padre. Vivía el Padre. Él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces, hermano, es maravilloso de que hoy nosotros podamos hacer la continuación, la réplica, la multiplicación de ese grano de trigo que cayó y salió una espiga con cientos de granos. Nosotros somos esos muchos granos que es exactamente igual como el Cristo que estaba aquí en la tierra. No te asustes, no te espantes, pero eso es lo que Dios quiere. Por eso hoy día la mayoría de los cristianos viven miserablemente, pobremente, ridículamente, de verdad. Pero nosotros tenemos que vivir una vida vencedora, una vida victoriosa, porque el que venció está dentro de nosotros y el enemigo no se puede enseñorear de nosotros. Así que, hermano, por eso dice Pablo, el que hurte no hurte más. Oh, es maravilloso, Señor Jesús. Ahí en el punto la letra B dice también, el propósito de Dios consiste en tener la iglesia, el cuerpo de Cristo, por medio de la cual Él pueda expresarse a sí mismo. Qué maravilloso de que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, pero no miembros independientes, que funcionamos independientemente. Cuando tú ves el cuerpo, aquí ya no hay gigantes espirituales, ya no hay personas que sobresalgan. Hoy Dios quiere mostrarse a través de la iglesia, de su cuerpo, porque el mismo Jesús, muchos querían ser, uno está a la derecha, otro a la izquierda, y el Señor Jesús le dijo, mira, después le dijo, mira que nadie os llame a vosotros maestros, nadie os llame a vosotros, porque hoy día a muchos les gustan que le diga pastor, esto, lo otro, usted es reverendo, hermano, dice, nadie os diga a vosotros maestro, porque solo hay uno. Dice, y todos vosotros sois hermanos. Esto lo dice en el capítulo 23 de Mateo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿No es preciosa esta palabra, hermano? El apóstol Pablo, cuando dice en el capítulo 3 de Hebreo, dice, hermanos, dice, queridos hermanos, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Hermano santo, dice, hermanos. Oh, me encanta la palabra esta, hermanos. Y nosotros la hemos degradado cualquier hermano. Hermano, cuando decimos hermano, a mí se me llena la boca cuando digo hermano, hermana, porque es alguien que tiene el mismo sentir, la misma vida que hay en mí. Como dice ahí, todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. Sean judíos, sean esclavos, sean payos, sean gitanos, sean esto, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto no es maravilloso, Señor Jesús. Hay unos versículos aquí, dice 2.5. Esto es un versículo en el capítulo 1, versículo 5 de Efesios. Aquí cambia una frase, una letra de la Reina Valera a la versión recobro o al original griego, porque en la Reina Valera dice, porque fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Hermanos y hermanas, nosotros no somos hijos adoptados. Mira lo que dice el original griego de ellos. Dice, predestinándonos para filiación. Filiación quiere decir que nos ha hecho hijos legítimos de Dios, porque tenemos la vida de Dios. Y en segunda de Pedro 1:4 dice, por cuanto somos participantes
de la naturaleza divina. Y aún más, vamos a leer después este versículo, en Juan 1:13, cuando en el 12 nos dice que hemos sido hechos hijos suyos, dice, estos no son, ¿qué dice? Engendrados. Genéticamente, el gen divino engendrado. El gen divino entró dentro de nosotros. Por eso nosotros podemos ser transformados. Nosotros podemos ser, como hemos hablado antes, un nuevo vocabulario. Podemos tener una nueva vida. Nosotros ya no podemos andar de cualquier manera como antes. Que lo mismo hacíamos trapadería y hacíamos... ¿Qué va? Esto es maravilloso de que hoy el Espíritu viviente está dentro de nosotros y nos para y nos hace realmente recapacitar. Es maravilloso. Dice, fíjate lo que dice, filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. La Reina Valera dice, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de la voluntad de Dios era hacernos sus hijos. El 9 dice, lo que hemos leído antes, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El 11 dice, y en él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Efesios 1:11. Es maravilloso, Señor Jesús. Y después dice el 22, que por eso habla del misterio. ¿Cuál es el misterio que Dios quiere darnos a conocer? Mira lo que dice en el versículo 22 del mismo capítulo 1, porque ahí está todo el texto y el contexto de lo que realmente Dios quiere darnos a conocer ese misterio. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese es el misterio de Dios. Si tú lees en Colosenses, dice que Cristo es el misterio de Dios. Dios era un misterio, pero cuando Cristo vino, Él nos reveló el misterio. Él nos dio a conocer, como hemos visto Juan 1:18. Él habló al Padre, vivió al Padre. Digamos, ese misterio se nos reveló. Porque dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Esto es un misterio. El misterio de Dios se nos reveló en Cristo. Ya no hay más misterio. En Cristo podemos ver a Dios. Pero es que Cristo tiene un misterio. Y ese misterio es la iglesia. La iglesia es el misterio de Cristo. Si vosotros leéis en Efesios 3, Pablo dice, leyendo lo cual vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, ni a los profetas, ni a los reyes, pero hermano, hoy a nosotros se nos ha revelado. Por eso la iglesia no es cualquier cosa. Yo me atrevo a decir, lo siento de verdad, hermano, la iglesia no es una organización, la iglesia no es una denominación, la iglesia es un organismo viviente, que Cristo fluye a través de su cuerpo, por medio de todos los miembros funcionando. Miren lo que dice el versículo 12 de 1 de Corintios 12, lo digo de memoria, no lo tengo aquí, pero lo podéis decir, podéis leerlo. 12:12. Que no se olvide, 12:12, tenéis que leer este versículo, memorizarlo, disfrutarlo, rumiarlo, hacerlo vida en vosotros. Dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, y todos los miembros siendo muchos, es un solo cuerpo, dice, así también el Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Esto no es maravilloso? ¿Esto no es un misterio? Yo tengo que decir, Señor, despeja mi mente de tanta religión que hay metida en mí, tantos conceptos religiosos. Tú te tienes que someter aquí, tú tienes que ir allí, tú te tienes que disciplinar, tú tienes que esto, tienes tantos conceptos. Dice que Cristo mató todos los conceptos, las enemistades. Él mató todos los decretos, todo. En la cruz lo rompió todo. Para crear de los dos, dice, un solo y nuevo hombre. Esto no es maravilloso. Por eso dice que lo dio a la iglesia como cabeza. Y dice el 23, la cual es su cuerpo. La iglesia
Es el cuerpo de Cristo, hermano. Muchos dicen, esta es mi iglesia. ¿Tú a qué iglesia vas? Tú, tu iglesia. Tenemos que cambiar nuestro hablar. Tiene que ser consecuente con lo que hay en la palabra. No podemos buscar un vocabulario que ni existe, que no. Por eso, por ejemplo, muchas veces dice, ¿tú a qué iglesia vas? A la iglesia aún no se va. La iglesia se es. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, ojalá el Señor pueda alumbrar nuestros ojos de verdad, hermanos y hermanas, y podamos ver de que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es Cristo. Cuando Pablo iba por el camino de Damasco, e iba persiguiendo, dice que respiraba amenaza de muerte. Él quería cepillarse y matar a todo el que pillaba por medio, los que andaban en este camino, dice, y los que invocaban el nombre del Señor. Pero, ¿sabe? Se encontró con Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él se creía que estaba sirviendo a Dios. Sí, él servía a Dios, pero la religión vieja. Nosotros tenemos que dejar lo viejo ya. Tenemos que tener un nuevo comienzo. Deje lo viejo. Hoy nosotros necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Sus ojos de Pablo fueron abiertos. Lo dejó ciego en cuanto al Antiguo Testamentario, la religión vieja. En cuanto él actuaba conforme a la tradición de sus padres. Dios quería tener un nuevo comienzo en Cristo, una nueva vida, una nueva era. Él cambió el calendario, lo cambió todo. Señor Jesús, esto es maravilloso. Entonces, Saulo, ¿por qué me? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros tocamos a un hermano, estamos tocando a Cristo. Te puede decir, por ejemplo, Ezequiel puede estar hablándome conmigo, y Jesús le puede decir, Ezequiel, cuidado, me está tocando a mí. Oh, hermano, esto es una revelación de que hoy cualquier persona quisiera estar oyendo todo esto de verdad. Y yo estoy siendo impresionado. Hermano, estamos tocando a Cristo mismo. Por eso hoy nosotros ponemos Badajoz, Extremadura, Andalucía, boca arriba, por medio de esta vida que hay en nosotros, y nosotros, como dice el Salmo 133, mira, es decir, que podemos ver, qué bueno, podemos ver lo bueno que es, el olor cuando pasa por una confitería, cómo huele aquí a pan calentito, dice, dice, qué bueno, y después lo podemos disfrutar, y dice, y delicioso, es que habitar los hermanos, ¿cómo? ¿Esparcidos? ¿Enfadados? ¿Mirándonos? No, los hermanos juntos y en armonía. Oh, gracias, yo tengo hijos, Ezequiel seguro tendrá más hijos, otros, los hermanos tenemos hijos. ¿Cuál de nuestros hijos podemos ver que estén peleándose? A mí me rompe el corazón. Yo muchas veces tengo que hablar tienes que hablar más con tu hermano, tenéis que verlo, porque esa es mi satisfacción. Si esa es mi satisfacción, que yo soy carnal, mortal, que soy pecaminoso, cuánto más nuestro Padre de los cielos celestial, cuando nos ve cada uno distraído, cada uno enfadándonos, cada uno mirando, cuánto le tiene que doler el corazón. Señor, toca mi corazón. Señor Jesús, oh Señor, cambia mi muerte en vida. Hermano, esto es maravilloso. Dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. Bueno, cuando estaba hablando lo de Pablo, dice, ¿por qué me persigue? ¿Por qué me persigue? Señor, ¿quién eres? Porque decir Señor, antes a cualquiera tú no le podías decir Señor, solamente a Dios. Él era el Kyrio, Él era el Todopoderoso, el Señor de los señores. Pero Pablo, él conocía las Escrituras de Dios. Señor, yo sé que tú eres el Señor, tú no eres cualquier persona. ¿Quién eres? Mira, Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Venga, levántate. Él dio testimonio después en el capítulo 26 de Hechos al rey Agripa, le dijo, y entonces Jesús me dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque tu vaso escogido ha sido para mí, para dar a conocer mi nombre a las naciones.
Señor Jesús, esto no es maravilloso, hermano. Dios nos ha escogido para dar testimonio a las naciones. Olvídate, no mire ni a derecha ni a izquierda. Si tus ojos lo pones en Jesús, tú serás cambiado hoy día, hermano. Tú tendrás una nueva visión, una nueva revelación. Dice que el pueblo de Dios, si no tiene revelación, se desenfrena, dice en Proverbios. Se desenfrena. O no nos sentimos muchas veces desenfrenados. ¿Por qué? Porque no tenemos visión. Pero Pablo, si tú lees el capítulo 1 de Pablo en el versículo, creo que el 17 y 18, él dice, por cuanto no ceso de orar por vosotros, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Escucha, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento para que podáis ver cuál es la herencia de su gloria en los santos. Señor Jesús, muchas veces por eso tardo tanto tiempo en terminar los bosquejos, porque es que el Señor realmente te lleva a que necesita Él liberar su corazón, hermano. Él tiene una carga, Él tiene una intención y Él quiere liberar realmente este hablar. Y mira, dice, la cual es su cuerpo, en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de todo aquel. Ahora, punto número 1, dice, la voluntad de Dios, su beneplácito y su propósito eterno consiste en tener la iglesia. Ese es el deseo de Dios, porque es donde Dios hoy se quiere dar a conocer. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra era el misterio de Dios y Él dio a conocer. Jesús se vio, se fue, y ahora la iglesia es el misterio de Cristo, y la iglesia debe de dar a conocer a todos los principados y potestades. Aquí creo que vienen unos versículos, dice así, Efesios 3:9, escucha, dice, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía, digamos, el plan escondido desde los siglos en Dios. Escucha, dice que estaba escondido desde los siglos en Dios. Pero ahora Pablo en el capítulo 3 de Efesios, versículo 9, nos dice que esto que estaba escondido desde los siglos, que creó todas las cosas, dice ahora el 10, a fin de la que multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, no dice por medio del apóstol tal, de fulano, no, dice de la iglesia, para que nadie se lleve la gloria, porque hoy Dios quiere ver que Cristo es la cabeza y que todos los miembros, siendo suministrados por este rico suministro de la cabeza, hoy nosotros podamos dar a conocer a quienes, dice a los principales y potestades en los lugares celestiales. Y dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh, esto es maravilloso. Señor Jesús, bueno, voy a ver la hora que es porque no quiero pasarme. Son las 10:39, todavía me quedan unos 10 minutitos. Vale, dice, el punto número 2 dice así, Dios se propuso hacer una sola cosa. ¿Qué cosa? Dice que es obtener un grupo de personas para que sea el cuerpo viviente de Cristo, para que sea la expresión del Dios triuno. Oh, esto es maravilloso. Qué frase, hermanos. Por eso dice en Efesios 4:4, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados. Es maravilloso. El 5 dice, un Señor, solamente hay un Señor. Estos puntos son los puntos que nosotros tenemos que recargar hoy en la vida de la iglesia. Porque si nosotros recargamos otras cosas, como levantar las manos, los muchos dones, las muchas cosas, que sí, que están bien, pero todo eso ha traído muchos problemas a la iglesia, al cuerpo, ha habido muchas divisiones por todas estas cosas. Nosotros tenemos que centrarnos de que hay un cuerpo,
y un espíritu. Dice como vosotros habéis sido llamados. Y ahora enumera aquí esto el Señor, que son 7 cosas, un cuerpo y un espíritu. Entonces dice el versículo 5, un Señor, 3, una fe. ¿Quién es el Señor? Es el Señor, la fe. ¿Quién es la fe? Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Nosotros todo es Cristo, un Señor, una fe, dice, un bautismo. ¿Quién es? Nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo. Ese bautismo, nosotros hemos sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, un bautismo. Y dice el versículo 6, un Dios y Padre, el cual es en todo, sobre todo, y por todo, y en todo. Esto es maravilloso. En esto lo que nosotros si nosotros hacemos énfasis en estas cosas, en que nuestra fe es Cristo, Señor, auméntate en nosotros, aumenta tu fe. Por eso muchas veces la gente dice, no tengo fe. Claro, tú no puedes tener fe, porque la fe no es lo que tú crees, la fe es una persona viviente, es Cristo. Porque dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La palabra es la fe. ¿Quién es la palabra? Cristo, el Verbo, quien se hizo carne. Bueno, maravilloso. Dice que toda palabra ha sido dada, ¿por qué? Por el aliento de Dios, inspirada por Dios. Y toda esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Bueno, seguimos aquí, y en todo y por todo. La letra C dice así, el propósito de Dios en el universo consiste en que Él quiere producir un grupo de personas que sean, escucha esta palabra, sea exactamente iguales a Él. Este es el tema único de la Biblia. Desde un principio el deseo de Dios, cuando Dios creó al hombre y lo puso delante del árbol de la vida, es para que el hombre pudiese comer del árbol de la vida. Así que, mira lo que dice en Juan 12:1, lo que hablábamos anteriormente. Es maravilloso estos versículos, me encanta, hermano. Esto tenemos que rumiar la palabra. La palabra, es vida, es el libro de los libros. En la Biblia es un romance divino, es un romance entre un hombre y una mujer, entre Cristo y la Iglesia, desde un principio, desde Adán y Eva, que tipifica la Iglesia, porque Eva salió de Adán. Eva era 100% Adán. Adán fue creado del polvo de la tierra, pero Eva fue sacada de la costilla de Adán, es decir, todo lo que Eva era Adán. Todo lo que es la Iglesia es Cristo, hermano. Esto tiene que impresionarnos hoy, Señor Jesús. Yo aún quiero escuchar después este mensaje otra vez de nuevo, porque yo quiero seguir disfrutando esto. Señor Jesús, yo esto no lo tenía planeado, no lo tenía realmente de verdad. Dice, mira lo que dice en 1:12 del Evangelio de Juan. Dice así, dice, mas a todos le recibieron, digamos, más a todos los que le hemos recibido, nosotros lo hemos recibido, le recibieron, a los que creen, nosotros hemos creído, a los que creen en su nombre, les dio, nos ha dado, Él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, de muchas veces tú posiblemente no tienes un versículo que tú no tienes que orar, Señor, que oro, dice el Señor, orar sin cesar. Dar gracias en todo. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Mira, si tú coges este versículo y lo memorices, tú puedes orarlo y puedes tener un alimento. Mira, dice que las cabras y las ovejas, si tú te das cuenta, tienen 2 estómagos. Ellos almacenan la hierba en una parte del estómago. Y si tú observas una cabra, si la ves alguna vez, o oveja y eso, siempre está rumiando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un almacén. Nosotros. Además, la Biblia dice que tenemos que ser como los animales estos limpios, que tienen 2 pezuñas y están divididas una con otra. Te habla, quiere decir discernimiento, y están rumiando. Nosotros tenemos que rumiar. Mira lo que dice. Y yo sé, si tú lees ese versículo y tú dice, más a todos los que le recibieron, Señor Jesús, gracias, porque tú vives dentro de mí. Gracias que yo te he recibido. Señor, gracias por mis hermanos. Ellos tienen la misma vida que yo tengo. Señor, ¿puedes orar este versículo?
Dice que orar la palabra de Dios. La Biblia dice que tenemos que orar, no oración. Muchas veces oramos oraciones vanas, oraciones repetidas que la gente hemos aprendido de otros como oran. Y eso, oh Padre Celestial, y el Señor te puede decir, mira, déjate de tanta historia, ve al grano, ¿qué quieres? Mi hijo no viene a mí y me dice, papá, quiero esto, y ora. Entonces nosotros tenemos, Señor, gracias porque tú has venido a morar dentro de mí. Gracias que yo te he recibido, Señor, yo he creído en ti. Tú has cambiado mis lamentos en baile. Señor, tú has cambiado toda mi vida. Señor, gracias que tú me has dado potestad de ser hecho hijo tuyo. Soy tu hijo, Señor, tú me has dado tu vida, me has dado tu naturaleza, me has dado tu esencia. Oh, transfórmame, Señor, yo quiero que esta vida, este elemento divino que tú has puesto dentro de mí, Señor, yo quiero que se extienda en todo mi ser. Mis pensamientos, yo quiero que sean tus pensamientos. Señor Jesús, mi voluntad, yo quiero que sea tu voluntad. Señor, mi vida, yo quiero que tú lo seas todo en mí. Es maravilloso. Dice de ser hecho hijo de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 13. Dice los cuales, escucha esto, mira, dice los cuales no son engendrados. Si tú te paras ahí, tú dices, los cuales nosotros no hemos sido engendrados. ¿Cómo engendrados? Los genes de Dios. Hemos sido engendrados. Dice, no somos sido engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y termina diciendo el versículo, dice, sino de Dios. Sino de Dios. Nosotros genéticamente tenemos la vida dentro de nosotros. Primera de Juan dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado por lo que hemos de ser. Y sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, yo no me estoy inventando estas palabras. Yo te voy a decir dónde dice esto. Mira, esto lo dice en primera de Juan, un momento, 3, dice, veo el vértice, primera de Juan 1:3 no es. Eso, 3:2, dice, ahora, hijo, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. ¿Esto no es maravilloso? Señor Jesús, nosotros tenemos que realmente ir a la palabra de Dios y rumiarla. Punto 1 dice, el propósito eterno de Dios consiste en impartir, escucha, dice que Él quiere impartir su mismo ser en su pueblo escogido y redimido. ¿A fin de qué? De hacerlos iguales a Él, en vida y naturaleza. Claro, dice, mas no en la deidad. Es decir, tú no puedes ser adorado. El único que merece ser adorado nosotros, tú eres hijo mío, puedes venir a mi casa, abre la nevera, tú comes, tú vives aquí, tú comes igual que yo. Pero claro, no puedes ser igual que yo, hijo. Pero si tienes mi genes, y mi vida y mi naturaleza, y todo lo que tengo es tuyo. Pero hay algo íntimo que ahí no podemos tocar. Pero qué maravilloso que los hermanos aquí ponen, dice, que podemos participar. Dice aquí, dice que escogido y redimido a fin de hacernos iguales a Él en vida y naturaleza, mas no en la deidad, con mira a su expresión agrandada y expandida. En Efesios 3 dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia que me fue dada para con vosotros. La mayordomía. El 8 dice, a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice el 9, y de alumbrar a todos, para que vean cuál es. Voy a terminar ya esto y ya voy a terminar aquí, y ya seguiremos la semana que viene. Dice, para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El 11 dice, a fin de que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Y aquí ya entramos en el punto número 2, también de otro punto, pero yo creo que tenemos que haber bien la hora que es. Ya. Son las 10:50 y ya tengo que terminar aquí porque tengo que terminar unos minutos antes. Solamente leo este punto 2 y esto dice 2, dice, en vida, en naturaleza, en imagen, en apariencia, en resplandor y en gloria y expresión externa. Todo esto, ellos serán iguales a Dios en todos estos aspectos. ¿En qué podemos ser iguales a Dios? Dice que podemos ser iguales en vida, en naturaleza, en imagen, digamos la imagen de Dios, ¿no? Vida, naturaleza, imagen, ¿qué más? Apariencia, resplandor, en gloria, en expresión externa. Esto es algo maravilloso. En esto ellos serán iguales, dice Señor Jesús. Por eso aquí Juan en Apocalipsis dice al instante, yo estando en el Espíritu me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Dice, y vi, ¿qué es lo que vio? Dice, vi al Hijo del Hombre y vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros en la iglesia en Éfeso, en Esmirna, Tiatira, la iglesia, él vio, y eran de oro. Bueno, aquí termino y solamente siempre me gusta leer algunas estrofas de una canción y ya que se refiere siempre a lo que hemos estado compartiendo. Y un himno que se llama, que es el 459, mira cómo comienza. Tiene 8 estrofas, pero voy a leer solamente 4 y después leo las otras 4 la semana que viene. Dice, se propuso el Dios eterno en su pasado eternar, un propósito que alcanza la futura eternidad. En el medio existe el tiempo, dice, para realizar su plan. Y en el tiempo los viajeros, que somos nosotros, vamos a la eternidad. El 2 dice, quiere Dios lograr un pueblo concertado en su plan, bien unido y edificado. Un nuevo hombre él será. Dios quisiera ese vaso, con su vida saturar. Nuestro espíritu mezclado con el suyo los tendrá. La estrofa 3. Él ha obrado en 3 maneras para su plan realizar. Como espíritu, hijo y padre, él se puede dispensar. La creación nos da la escena, el cielo, tierra y luz. Hizo al hombre tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y la estrofa 4 ya termino. Dice, nuestro espíritu es el centro, el meollo de su plan. Invocando a Jesucristo, el nuestro al suyo se unirá. Centro y circunferencia, todo el ser saturará. Mente y voluntad renueva y hace al corazón su hogar. Bueno, queridos hermanos de Radio Vida Extremadura, muchas bendiciones, que el Señor os siga fortaleciendo, guardando, ampliando vuestra visión, creciendo Cristo en nosotros, y bueno, realmente, hermanos, lo mejor para que Cristo mismo creciendo y funcionando en cada uno de sus miembros. Ezequiel, muchísimas gracias, y a todos los hermanos y hermanas de Radio Vida Extremadura, hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite, estaremos por aquí. Amén, hermanos.